Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Venimos, Señor, aquí delante de ti para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te pedimos por los que estamos aquí, por los que no han podido venir, por los que nos miran a través de la red, que tú conoces, Señor, también sus necesidades y sabes quiénes son, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas, Señor, en esta hora, en este tiempo también. Te pedimos, Señor, también por el servicio del día de hoy, por tu palabra que se va a predicar, que llegue, Señor, a mucha gente, a la gente que necesita oír este mensaje, Señor. Te pido que bendigas al pastor y a toda su familia también, los cubras con tus bendiciones, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. ¿Qué tipo de persona era Esaú, el hermano de Jacob o Israel? Esaú fue criado por padres que creían en Dios, eran temerosos de Dios. Sin embargo, Esaú hacía lo que le venía en gana, como los jóvenes de hoy. Nos dice en Génesis 26:34. Dice, y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por esposa a Judit, hija de Berei Eteo, y de Basemat, hija de León Eteo. Las personas a veces falsamente asumen que tener más de una esposa era algo que Dios permitía en el Viejo Testamento. No es. Dios no le encubre a nadie su pecado. Lo expone por lo que es. Sus padres de Esaú tampoco estaban contentos con sus elecciones de vida tampoco. Miramos que nos dice en el versículo 35. Dice, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Esaú tenía escaso aprecio por las cosas espirituales de sus padres. Miramos que nos dice ahí en Génesis 25, 30 y 31. Dice, dijo a Jacob, hablando de Esaú, te ruego que me des de comer de ese potaje rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Las cosas de Dios y el valor de ellas, el derecho de ser el primogénito que Dios había establecido y él despreciaba. Miramos que nos dice en el versículo 33 y 34. Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Así menospreció Esaú su primogenitura. Aunque escrito formalmente después, miramos que el primogénito tenía privilegios especiales y lo miraba Dios de cierta manera. Miramos que nos dice en Éxodo 13, 1 y 2. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, santifícame todo primogénito, cualquiera que abra la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y ellos sabían eso, pero Esaú no le importaba. Miramos que nos dice en Éxodo 4:22, donde Dios es algo que él mira con aprecio. Dice, y dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué mira interesante de ese último versículo de Éxodo 4:22? Este versículo, entre otros, enseña
las enseñanzas falsas de los testigos de Jehová y cómo usan la escritura incorrectamente. Ellos claman que Jesús es llamado el primogénito y eso quiere decir que Él es la primera cosa que Dios hizo. Palabras, el primero en orden. Pero primogénito no siempre quiere decir el primero en orden. Quiere decir el más importante o el preeminente. ¿Y por qué este versículo enseña esto? Porque Israel o Jacob no era el hijo que nació primero. El hijo que nació primero fue Esaú. Pero en los ojos de Dios, por decir, Israel es el preeminente o el primogénito, aunque haya nacido segundo. Entonces, usar a Jesús de esa manera, primogénito, como que fue la primera cosa creada, es falso. Y nomás hice hincapié ahí. Despreciar lo que Dios había establecido no terminó bien para él, para Esaú, y no trabajará bien para usted en el fin si usted hace lo mismo, despreciar las cosas de Dios. Miramos que Esaú despreció lo que Dios había establecido y terminó que perdió su bendición. Miramos que nos dice en Génesis 27, 32 y 33. Dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Hablando ya con Esaú. Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac en extremo y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que tomó casa y me trajo y comí de todo antes que vinieses? Yo le bendije y será bendito. Una vez que la bendición había sido dada, no se podía revertir. Miramos que nos dice en Génesis 27, 34 al 38. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y luego en el 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. No importaba cuánto suplicara Esaú. ¿Qué nos está tratando de enseñar este pasaje? Todas las sectas tienen la misma enseñanza malvada, diabólica, que después de su muerte, de alguna manera, usted va a tener una segunda oportunidad en recibir su bendición. Los católicos con su falso purgatorio, los testigos de Jehová con su segunda oportunidad después de la muerte, los mormones que bautizan después de que las personas ya están muertas, la reencarnación, la oportunidad de ella, del hinduismo, el budismo, el jainismo y el sikhismo. Usted solamente puede recibir la bendición de la salvación en esta vida. Usted no puede vivir como el diablo, haciendo lo que le viene en gana, y no esperar ser compañero de cuarto del diablo en el infierno. Usted necesita vivir en santidad ya. Nos dice en Hebreos 12, 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted está en la senda angosta y derecha, usted se puede salir de esa senda. Nos dice en el versículo 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe, y por ella muchos serán contaminados. ¿Qué quiere decir alguna raíz de amargura? Quiere decir estar en desobediencia a Dios. Causa que usted sea contaminado. Nos dice la definición de contaminado, dice en moral,
la corrupción de costumbres, ideas o valores, del Diccionario de la Lengua Española. Los que rechazan la senda de Dios, no se les va a dar una segunda oportunidad para heredar su bendición espiritual. Ninguna súplica ante el trono de Dios va a cambiar la mente de Dios sobre el destino de aquellos que lo rechazaron cuando estaban vivos. Una vez más, ¿qué quiere decir raíz de amargura? Quiere decir estar en desobediencia a Dios, apartarse de Él. Nos dice en Deuteronomio 29, 18. ¿Yo tengo qué? Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, una raíz de amargura. Poniendo a Dios en segundo lugar en su vida, como el segundo mandamiento que los católicos quitan de su catecismo de los 10 mandamientos que les enseñan a las personas, de ir a hacer lo que es prohibido. O pensar simplemente que puede tomar alcohol o algún otro estupefaciente y hacer que mágicamente la realidad se aparte y pensar que todo está bien. Miramos que nos dice en el versículo 19, y suceda que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, asimismo diciendo, tendré paz aunque ande en la imaginación de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Igual que las personas de hoy, es quien era Esaú. No importándole las cosas espirituales de Dios y viviendo en santidad. Nos dice en Hebreos 12, 16. Dice, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. Porque una vez que la bendición o la oportunidad de ella se va, se fue. Una vez que usted está muerto, usted se va a quedar muerto. Usted no puede ser salvo una vez que usted ya se murió. De nada le va a servir suplicarle a Dios después de su muerte. Nos dice en el versículo 17. Dice el ejemplo que nos da de Esaú, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso es todo el propósito de este pasaje y lo que está tratando de transmitir. Usted tiene que vivir en santidad hoy en día ya. O no va a mirar a Dios o vivir con Él. Poniéndolo de otra manera, se va a ir al infierno. Es todo el propósito de relatar la historia del rico y Lázaro. Y la historia del rico y Lázaro no es una parábola. Cuando Jesús cuenta una parábola, no usa nombres de personas en las parábolas, porque las personas en las parábolas no existen y no usa nombres. Es simplemente una parábola. Aquí usa sus nombres porque son personas verdaderas. Nos dice en Lucas 16, 23 y 24. Dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Una vez que usted esté muerto, se va a quedar muerto.
Usted está consciente, pero usted está muerto. Y no va a haber ninguna segunda oportunidad. Nos dice en el versículo 26. Dice, y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar para acá. No hay ningún purgatorio del cual sus familiares lo van a sacar con sus oraciones. Es tranquilizador, pero es un concepto falso, ridículo y no bíblico, por cierto. No hay segundas oportunidades de los testigos de Jehová. No hay bautismo de mormones por usted después de muerto. No hay reencarnación. Recuerdo haber visto una tira cómica, es en el periódico que salen. Y hay 2 líneas. Y el diablo está dejando a las personas entrar en las 2 líneas. Una línea dice infierno y la otra línea dice no infierno. Y lo dice el diablo, no se crean, todo es infierno. ¿Okay? E igual, seriamente después de la muerte, todo es infierno. El tiempo de decidir es ya, hoy. Hay un dicho que se imprime en el arte que dice, ríe ahora y llora después. Se refiere a una filosofía de vivir por el momento imprudentemente, mientras reconociendo que las consecuencias o las dificultades son inevitables después. No una manera sabia de vivir. Es mejor llorar ahora y reír después. Miramos a Pedro llorando después de haber negado a Jesús en Mateo 26, 75. Dice, y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Él entendía lo que quería decir negar a Jesús. Está escrito en más de un lugar. Miramos que nos dice en Lucas 22, 61 y 62. Dice, entonces vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor como le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro estaba allí cuando Jesús hizo esta declaración. Nos dice en Mateo 10:33. Dice, y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo sabemos que Pedro estaba ahí y oyó esa declaración? Porque el pasaje empieza con ese hecho. Miramos que nos dice en Mateo 10:5, antes del que acabamos de leer. Dice, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo. Entonces Pedro estaba ahí, Pedro entendía lo que quería decir. Pero Pedro demuestra su arrepentimiento. Miramos que nos dice en Mateo 7, 21 al 23, porque es importante. Si él lo niega a usted, eso quiere decir que lo va a desechar a usted. Miramos que nos dice en Mateo 7, 21, 23. Dice, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Como había dicho, Pedro demuestra su arrepentimiento y el Señor Jesús lo perdona. Un reconocimiento para cada negación mientras Pedro todavía estaba vivo.
Nos dice en Juan 21, 15 al 17. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. En otras palabras, dales de comer. Y no, el 16, vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y luego termina: apacienta mis ovejas. Y luego en el 17 le dijo la tercera vez: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No le dijo: mira, no te preocupes, al cabo tu familia te va a sacar del purgatorio con sus oraciones después. No le dijo: no te preocupes, te van a dar una segunda oportunidad, como dicen los testigos de Jehová. O algún mormón te va a bautizar después de que tú ya estés muerto. O no te preocupes, a lo mejor reencarnas como un tlacuache o algo así. ¿Okay? No te preocupes. No le dice eso. Pedro demuestra su arrepentimiento y perdura hasta el fin y muere en esa convicción como prueba. Nos dice en Juan 21, 18 al 19. De cierto te digo, hablando el Señor Jesús con Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñará otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo: sígueme. Y en las cosas de Dios, las cosas a veces son al revés, casi siempre. Miramos que nos dice en Hechos 14, 21 y 22. Dice: y habiendo predicado el evangelio a aquella ciudad, y después de enseñar a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿cuántas tribulaciones? Pocas. A través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Llorar ahora, reír después. Realice que las tribulaciones tienen su resultado deseado. Nos dice en Romanos 5, 3 al 5. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Para qué son? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado. Y el Espíritu Santo se nos da a nosotros para que tengamos una promesa tranquilizadora. A los que se nos ha dado el Espíritu Santo, sabemos lo que quiere decir eso. Miramos que nos dice en 2 de Corintios 5:5. Dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. No espere que el mundo incrédulo entienda eso y lo que quiere decir. Y se repite para asegurar que entendemos. Nos dice en Efesios 1, 13 y 14. Dice: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es nuestra arra
para mantenernos confiados hasta el fin, en el día de juicio. Nos dice en 1 de Juan 4:17, dice: en esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Dice, como es Él. ¿Y cómo es Él? Un pecador. ¿Okay? Él es perfecto en su moralidad, que es como debemos ser nosotros. Nos dice en Mateo 5:48, dice, hablando el Señor Jesús, dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y no está hablando de perfección física. La palabra que se usa no es la palabra G5048, perfección física. Dice, la palabra no es teleo, que es perfección física. Es la palabra G5046, teleos, que quiere decir perfección moral. Cuando dice, sead perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. ¿Y cómo sabemos que todo esto es cierto? Que es mejor llorar ahora y reír después. Porque igual que en el caso de Pedro, la prueba del Señor Jesús está en el hecho de que cuando todavía éramos pecadores, Él enseñó su amor por nosotros y muere por nosotros. Miramos que nos dice en Romanos 5:6-8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, porque apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted vive su vida como Esaú, usted va a morir como Esaú. Y ninguna súplica va a cambiar la mente de Dios una vez que el tiempo de decidir haya pasado. Es el cielo o el infierno y el tiempo de decidir es hoy. Arrepiéntase, confiese y abandone su pecado una vez y para siempre. Reciba y ponga su fe y su confianza en Jesús y obedézcale. No intercambies su bendición de la salvación por cualquier otra cosa sin valor y temporaria aquí en la tierra. No se le olvide seguir, suscribir y compartir. Y si quiere seguirnos en vivo, no se le olvide hacer follow